las características de la gente que conoce a Dios. Y para hablar de eso, hermanos, tomé 3 porciones diferentes del libro de Daniel. Así es que abra su Biblia, por favor, en el libro de Daniel, la profecía de Daniel. Y 3 textos diferentes usé de este libro para poder hablar acerca de esto. ¿Qué características o cualidades tienen aquellos que conocen a Dios? Y la primera que quiero decirle es que se esfuerzan en servirlo. Dice ahí el texto, Daniel 11:32, en su segunda parte dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará en servirlo. Daniel 11:32, la segunda parte del versículo dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará en servirlo. Si batalla con encontrar los textos, ¿qué cree? Aquí en la pantalla está, hermanos, así es que no le batalle, ahí está ya el texto. Léalo conmigo, dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará en servirlo. Fíjese lo que dice esta porción, hermano, porque yo quiero decirle que quienes conocen a Dios se esfuerzan en servirlo. ¿Cómo lo hacen? Por medio de una relación personal. Y eso es lo primero que quiero decirle. El servir a Dios se debe a una relación personal que tenemos con Él. La palabra conocer en la Biblia tiene este contexto. Va más allá de simplemente saber quién es. Conocer es mantener una relación estrecha con alguien. De hecho, en algunos textos, la palabra conocer se utiliza como eufemismo de las relaciones sexuales. Dice: y conoció a Abraham a su mujer. Entonces habla de una relación muy estrecha. La única manera, hermanos, la única manera de conocer a Dios es teniendo una relación estrecha con Él. No se puede de otra manera. Oiga, es que yo recibí a Cristo Jesús allá cuando tenía 8 años. ¿Y cuánto has crecido en la relación con Él? No, pues nada. Oye, entonces no le estás conociendo. Porque mire, cuando tú tienes una relación estrecha con alguien, vas conociendo a la gente. ¿Sí o no, hermanos? Usted conoce a sus hijos por la convivencia diaria que tiene con ellos. Cuando le hablan en la escuela y dicen: oiga, es que su hijo le pintó bigotes al otro niño, usted sabe si su querubín es capaz de hacer eso o no, porque usted lo conoce, porque usted sabe de lo que es capaz y de lo que no es capaz, porque lo conoce en esa relación diaria que desarrolla con ellos. Los casados, hermanos, llegamos a conocer a nuestra esposa, a nuestro esposo, de tal manera que hasta en la forma de ver sabemos cómo está el asunto. ¿O no, hermanos? Cuando tu esposa te echa una mirada así de: ¿cómo te fue? Y empieza ya uno a sudar, nomás de ver los ojos empieza uno a sudar. Y dice: ¿cómo me fue de qué? ¿O a qué te refieres? ¿Cómo te fue? Y empieza uno a decir: pues ¿qué hice? ¿Verdad? Nuestro aniversario de bodas es ¿cuándo es el aniversario de bodas? No más por la mirada nos conocemos. Bueno, es más, por el tono de voz. Te habla por teléfono sin verla o sin verlo y sabes que algo tiene, ¿sí o no? No más por el tono de voz que tiene. Dice: ¿cómo estás, mi amor? Yo aquí en el trabajo, mira, oye, estoy en el trabajo. ¿Y por qué se oye que gritan gol? No sé, los vecinos, mi amor, los vecinos que están aquí. En fin, la relación estrecha, hermanos, nos lleva a conocernos. La única manera de poder servir a Dios efectivamente es conocerlo cada día más. Déjeme decirle algo: la fe de hoy no es suficiente para mañana, y la fe de mañana no es suficiente para el siguiente día. La fe es algo dinámico que va creciendo día a día. Por eso necesitamos buscar al Señor todos los días, porque es la única manera de desarrollar una relación personal e íntima con Él. Le tengo buenas noticias, hermano, le tengo buenas noticias. Se puede desarrollar una relación con Dios de manera bien sencilla. Solamente hay que orar y que leer la Biblia. Está fácil, ¿no? ¿Y cuántos lo hacemos? Ay, pastor, es que vieran, no tengo tiempo yo para orar. Pues no. Si no dedicas tiempo para hacerlo, nunca lo vas a tener. Yo todos los días me levanto y digo: voy a leer la Biblia, pero ay, me gana, es que los niños y mi esposo y correr todo el día. Es cierto, le creo. Pero si no dedicas un tiempo para eso y lo separas, nunca lo vas a hacer.
Nos pasa como con el ejercicio, hermanos. Todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio, ¿o no? ¿Cuántos hacen ejercicio? Gracias, mi hermano. Yo decía, cuando menos debe haber 2 atletas aquí en la iglesia, no puede ser. Todos sabemos que es bueno y que nos beneficia y que aumenta la vida, hermano. Si usted hace ejercicio, aumenta la vida. Si no me cree, véngase mañana tempranito aquí al Fundidora, dele 2 vueltas y va a ver cómo acaba y se siente 10 años más viejo. ¿Cuándo se va a salir? No, hombre, me siento peor que como entré. Se va a sentir hasta más viejo. Ya le aumentó la vida ahí en la carrera. La verdad es que de esas cosas que todos sabemos que tenemos que hacer, pero no las hacemos. ¿Usted no sabe que los refrescos hacen daño aunque sean light? ¿Y ya los dejó? Más si no hay nada como sentir aquí como pica la coca, ¿no? Se echa uno un buche de coca y siente aquí como pica, se siente hasta feo. Y uno dice, ay, qué rico, y bien fría más. ¿De veras es rico? ¿Sí se ha puesto a pensar que no es sabroso sentir así como que pica aquí el refresco y luego frío y luego pasa y se siente así como que se le cayó el refrigerador aquí y dicen, ay, qué rico? No, la verdad es que no es rico. Y sabemos que nos hace daño, pero lo seguimos haciendo. Mire, dicen que esto es lo que hay que tomar, ¿no? ¿De veras le gusta el agua? Algo le faltó al agua. No, así como que así solita no pasa. Todos sabemos que hay que hacerlo, pero no la tomamos. Y hay quien dice, ¿me oxido? Si tomo agua, ¿me oxido? Entonces mejor no la tomes. Sabemos que lo debemos hacer, pero no lo hacemos. Igual pasa con la lectura de la Biblia y la oración. Sabemos que lo debemos hacer, pero no lo hacemos. ¿Cuándo es que oramos? Cuando se sucede una emergencia. Pero si no, ¿oramos antes de los alimentos? A veces. Si no tengo mucha hambre, ¿no? Es más, si alguien ora largo antes de los alimentos, hasta nos enojamos. ¿O no? O nomás en mi casa, que dicen, empieza a orar largo y uno dice, pues ¿qué pasó? Y piden por los misioneros, y piden por los pastores, y por la convención, y se agarran convención regional por convención regional, y se vienen bajando por todo el país, y uno dice, pues nada más era por los alimentos, ¿no? Hace muchos años, hermanos, participé en un coro de jóvenes porque era joven, o sea, ya ahorita no me quedaría, pero en aquellos años sí, y ese coro era de la Asociación de Jóvenes y hicimos varios recorridos por varias iglesias. Y una vez fuimos a una iglesia, hermanos, así como le platico, cantamos, el coro cantaba como 1 hora y luego dice el pastor, pues vamos a orar para finalizar. No hubo sermón, solamente él iba a orar para cerrar el culto. Y empezó a orar y pasaron 5 minutos y todos así con los ojos cerrados, 10 minutos y ya empezaba a abrir un ojito, ¿no? Así como, pues, ¿qué pasó? 15 minutos, ya teníamos los 2 ojos abiertos, hermanos, así todos, ¿qué pasó? Y el hermano inspirado en su oración y reía y sudaba y todo lo que no predicó no lo dijo en la oración. Entonces ahí le iba dando. Llegó a 25 minutos en la oración final y pues ya hasta el murmullo estaba acá, ¿no? Abajo. Y entonces dice, ¿qué más te digo, Señor? ¿Qué más te digo? Y uno del coro le dice, amén, amén. Ya dile amén, por favor, ¿no? Y vámonos. La verdad, hermanos, es que cuando se ora tan largo, a veces nos incomoda y a veces decimos, ¿y el hermano habrá orado antes o vino a orar aquí o cómo estuvo? ¿Por qué lo hizo tan largo? Pero la responsabilidad es de cada quien, de orar al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque para eso fuimos llamados por el Señor. Dice Marcos que Él escogió a 12 para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. ¿Sabe cuál es la labor que tenemos usted y yo? Pasar tiempo con el Señor. Para eso nos llamó. Oiga, qué maravilloso trabajo nos dio el Señor, estar pasando tiempo con Él. ¿Y sabe por qué? Porque entre más tiempo pasamos con Él, más nos parecemos a Él. Por eso necesitamos pasar tiempo a través de la lectura de la palabra y de la oración, porque eso hace que nos vayamos pareciendo más y más y más al Señor. Dicen los que saben mucho que los matrimonios después de 20 años juntos se parecen hasta físicamente. ¿Será cierto, hermanos? ¿Cuántos aquí tienen más de 20 años de casado? Levanten su mano. Pues dicen que se parecen ya hasta físicamente, hermanos. Yo llevo 15, pero ya le dije a mi esposa, en 5 años te vas a ver así, suertuda. Te vas a parecer a mí, así te vas a ver increíble. La verdad es que entre más tiempo pasas con alguien, más te pareces a Él. Por eso el llamado es a tener una relación personal con Dios.
Eso demuestra, hermanos, que le conocemos, pero también una relación real con Él. Dice, quien conoce a su Dios se esforzará en servirlo. Lo segundo que quiero decirles es que es una relación real. Servir al Señor requiere de esfuerzo. Servir al Señor requiere de esfuerzo. Dice, quien conoce al Señor se esforzará en servirlo. Y quiero hablar un poquitito de Daniel. Daniel era un hombre que de veras conocía a Dios. Fue arrancado de su cultura y llevado a una cultura diferente, muy diferente a la suya. Y usted que ha viajado sabe que esto de las culturas, hermanos, de veras causa un shock. Allí en Chiapas, en una congregación que estuvimos, se sientan las mujeres de un lado y los varones del otro. Y se canta con gran gozo y placer, pero usted no puede saludar a las hermanas. Si usted, varón, se sale del lugar donde están y saluda a las hermanas, eso ellos lo entienden como que usted tiene una relación ilícita con esa persona. Y entonces llegamos todos los inocentes ahí y con gran gozo y ahí vamos a saludar. Y nos regresaron a nuestro lugar. Pues sin gozo y sin placer nos saludamos de este lado, hermanos, porque no nos dejaron pasar para allá. Pero es que era una cosa cultural, ahí no se podía pasar eso. Daniel fue arrancado de su cultura y llevado a otro lugar y hasta le quisieron cambiar su nombre. ¿Sí se acuerda que les cambiaron su nombre? Ya no se llamaba Daniel. Les pusieron otros nombres que tenían que ver con las deidades de ahí del lugar donde los llevaron, para desarraigarlos. Sin embargo, Daniel conocía a su Señor. Daniel mantenía una relación con su Señor. Más adelante en la profecía lo van a acusar. ¿Se acuerda? Porque se ponía a orar y alguien lo vio y dijo, pues no me lo vas a creer, pero Daniel ora. A ese sí era un cristiano rarísimo, hermano, porque oraba. Entonces Daniel oraba y eso llamó la atención. ¿Y sabe por qué oraba? Porque conocía al Señor. Pues ese conocimiento de Dios le llevó a esforzarse. Dice que estando ahí en el palacio, les dijeron, bueno, ustedes van a comer de la comida del rey. ¿Se acuerda del texto? Ustedes saben mucho de Biblia. Y él dijo, no era una cuestión dietética, hermanos, porque a veces hemos dicho, no, pues es que Daniel quería comer verduras porque eso es lo sano, y los vegetarianos agarran ese texto y dicen, ahí está la base. No, Daniel no era vegetariano, hermanos, no me lo va a creer, pero sí de cuando en cuando se echaba sus taquitos de carnitas. ¿Cuál era el problema que Daniel veía en eso? Que se quería dar comida ofrecida a otros dioses, y él dijo, no, yo no voy a participar de la adoración a otros dioses. Conocer a Dios conlleva esfuerzo. Saber qué es lo que Dios quiere y esforzarme para cumplirlo. Y Daniel dijo, no, Señor, yo no voy a participar de la adoración a otros dioses, porque yo conozco bien a mi Señor. ¿Sabe, hermano? Lo que hoy necesitamos es gente como Daniel, que conozca tan bien a Dios, que sepa qué es lo que le agrada y lo que no le agrada. Eso es maravilloso. Dicen que a la policía canadiense, que usan para detectar billetes falsos, los tienen casi un año en preparación, y en todo el año jamás les enseñan un billete falso, pero hacen que se aprendan el billete real de memoria, de tal forma que cuando brinca algo que no está en su memoria, dicen, esto es falso, porque no corresponde a lo que conocemos. Así era Daniel. Conocía tan bien a su Señor que cuando le ofrecieron algo que no agradaba a Dios, él dijo, no le agrada a Dios y no lo voy a hacer. ¿Se fija la importancia de tener una buena relación con Dios? Cuando lo conoces bien, puedes identificar qué le agrada y qué no le agrada. Con todo respeto voy a decir esto, hermanos, pero hay gente que se dedica a cazafantasmas y te dicen, no tomes coca, porque la coca en sus letras tiene el símbolo de Satanás. Y entonces agarra uno la coca y dice, fíjate, vela bien. Toma la botella de la coca, la pones a 50 centímetros de ti, haces viscos y la empiezas a acercar y alejar así, y vas a ver la cara del diablo, y ahí está uno.
Pues no veo al diablo, pero ya hasta los ojos me duelen, ¿no? De estar haciendo los viscos. Hay gente que anda buscando a Satanás por todos lados, ¿sí se ha dado cuenta? Y no hagas esto. Y además, si tomas esto vas a ver. Y si tú agarras las tarjetas Visa, esas son de Satanás, porque es la del 666. La B y la I es el 6 romano, y luego la S en quién sabe qué otro es ese 6, y la A en otro sistema numérico es 6, es 666. Tú eres una bestia junto con la bestia. Y ahí anda uno con su tarjeta todo temeroso. Pues si aquí me paga la iglesia, ¿cómo saco? No, si esta es la de la bestia, ¿de dónde saco ahora el dinero? Y ahí la traemos y andan por todos lados temerosos. Y nada más les recuerdo lo que dijo Jesús: no daña lo que viene de fuera, sino lo que sale del corazón. Yo no sé si el símbolo de la coca tenga el diablo. La verdad, hermanos, tengo tanta sed que ni ando viendo las letritas. Yo la destapo y me la tomo y digo, ay, pues si estaba el diablo estaba bien bueno, y frío mejor. A mí eso no me afecta. Hay quien dice, no, es que las caricaturas. Yo creo que sí hay mensajes subliminales, pero no daña lo que viene de fuera, daña lo que sale del corazón. Y hay quien dice, no, es que hay cosas por todos lados. Si tú vieras lo que yo he visto, lo que yo conozco, pues está bien, hermano, yo respeto eso. Pero por eso hay que desarrollar una buena relación con Dios, para que cuando brinquen las cosas, tú sepas si eso agrada a Dios o no agrada a Dios. Y nos ahorras mucho trabajo, porque luego anda uno como pastor, más bien como niñero, ¿no? Diciendo, ¿qué cree, hermano? No está usted pasando, pero el hermano hizo estas cosas, ya anda uno regañando. ¿Para qué? Si usted conoce a Dios, usted puede saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y Daniel era un hombre que conocía a Dios, de tal forma que cuando le ofrecieron la comida que estaba sacrificada, ofrecida a los ídolos, se dijo, no, yo no. Oiga, ¿eso conlleva esfuerzo? Claro que conlleva esfuerzo, porque tuvo que ir a hablar con el encargado y a decirle, a mí no me des eso. Y tuvo que convencerlo y tuvo que hacer un trato y decirle, mira, en 10 días nos comparas con los otros y vamos a ver cómo estamos. ¿Hubo un esfuerzo? Sí, hubo un esfuerzo. Oiga, servir a Dios cuesta. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús dijo que seguirlo costaba, hermanos. Nunca dijo que iba a ser gratis. La salvación es gratuita, pero servir a Jesús tiene un costo. Y eso, hermanos, hay que pagarlo. Hay que pagarlo. ¿Cuál es el costo? Dedicar un tiempo todos los días. Y eso de costo empieza a ser relativo, porque tú lees que la palabra dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Empieza por ser un esfuerzo y acaba volviéndose un deleite. Si no, lee el Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Se requiere, hermanos, esforzarse para servir al Señor. Requiere de esfuerzo, requiere de dar de lo que tenemos, requiere de poner de lo que somos. La verdad es que quienes conocen a Dios se esfuerzan en servirlo, se esfuerzan en servirlo. Hace algunos años se convirtió una persona ahí en la iglesia y estaba tan agradecida que me dijo, pastor, ¿cuándo va a comer a mi casa? No, pues nomás que me invite y yo voy. Le voy a invitar ahora un domingo que no tenga nada que hacer. Hace 15 años que no tengo un domingo que no tenga nada que hacer, pero ya nomás que se me llegue uno, voy a ir a comer con esa hermana para que se le quite andar prometiendo esas cosas. La verdad es que cuesta servir al Señor, sí, que hay que esforzarse, sí. Que hay que leer la escritura, sí. Hay textos que nos gozamos al leer en la escritura y hay otros que no tanto. O le gusta leer crónicas. Tampoco no, hasta parece trabalenguas. Y este tuvo un hijo que se llamó así, y este tuvo otro hijo que se llamó así, y este un hijo de este hijo, del otro hijo que se llamaban así, y todos fueron hijos de Abraham. Y uno dice, ay, y son puros nombres rarísimos. ¿Se acuerdan los nombres de los hijos de Isaías? Algunos me voltearon a decir, tuvo hijos. Sí, hermano, tuvo hijos, ahí se los dejo de tarea. Uno de ellos era Mael Jalal Salvaz, es un nombre muy complicado, y ahí están sus nombres. Y uno dice, ¿y cómo para qué leemos esto? Y cuando lees crónicas y lees tantos nombres ahí, y dices, ¿y cómo para qué me va a servir leer tantos nombres? Te voy a decir para qué te sirve. Para que recuerdes que nuestro Dios es un Dios personal, que no nos trata por familias y por grupos, nos trata por personas. Y cada nombre que aparece es alguien a quien Dios amó, guardó,
cuidó y proveyó. Por eso están tantos nombres ahí escritos. Necesitamos esforzarnos para servir al Señor. Pero en segundo lugar, quiero decirle que la gente que conoce a Dios piensa en lo grande que es Dios. Piensa en lo grande que es Dios. ¿Alguno de ustedes léame Daniel 2, 20 al 23? Disculpe que en la presentación ponga imágenes mías, pero no teníamos otra foto. Daniel 2, 20 al 23. Primero las damas, sí. Gracias, hermana. ¿Hasta el 23? Gracias, hermana. ¿Quién conoce a Dios, hermanos? Piensa en lo grande que es Dios. Mire la oración de Daniel. Lo primero que hace es reconocer que nuestro Dios es un Dios poderoso. Mire lo que dice ahí: bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Mire qué bonita alabanza de Daniel. Lo primero que hace Daniel en esta oración es reconocer lo grande y poderoso que es Dios. ¿Por qué estaba orando, hermanos? Porque Dios le había concedido entender lo que el rey quería que entendieran. Y él está dando gracias a Dios. Se fija que no hace un alarde de sus capacidades y no dice es que yo tengo unas habilidades de entendimiento increíbles, y no dice es que soy tan bueno que Dios me usó para esto. Él dice no, lo que tengo es un Dios poderosísimo, que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todo lo tiene en su mano. ¿Sabe, hermano? La gente que conoce a Dios reconoce que todo lo que tiene es de Dios, porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Ya había pensado en ese texto? Porque todo es tuyo, y de lo que tú me has dado, de ahí yo doy para ti. Quien conoce a Dios sabe que todo lo que tiene es porque Dios ha sido bueno con él. Yo no sé si se acuerda de sus épocas de estudiante, hermanos, pero no en balde se dice que son estudiambres. ¿Sí se acuerda cómo iba a la escuela? Pues a veces muy limitado, muy limitado. Y yo me iba en camión a la universidad, y ahí pues como estudié arquitectura llevábamos maquetas y planos. Íbamos en el camión haciendo equilibrio ahí con la maqueta, y que no la mancharan y que no la tiraran, y ahí íbamos. ¿Se acuerda de aquellos años de estudiante donde pues no había de más? Era el colectivo y había que irse en él, y teníamos que hacer peripecias además con el dinero, porque si te lo gastabas todo, pues no había ni celular para hablarle a tu papá para que fuera por ti. Había o que regresarse caminando o que pedirle ride al camión y decirle, oye, deme chance, mañana le pago, no sé así. Y pues si lo convencías te llevaba. ¿Te acuerdas de esos años o no, hermano? Ustedes lo llevaban en limusina a la escuela. Porque a lo mejor, ¿no? A lo mejor es su realidad. Yo sí tenía carro grande y con chofer, pero era un camión, y tenía que pagar mi entrada, y me subía y me llevaba a la universidad, y ahí estábamos. Y a veces había para comer y a veces no había para comer. Ahí en la escuela pues uno compartía como podía. ¿Se acuerda de aquello? Y hoy, ¿cómo está su vida? ¿Cómo ha cambiado de aquellos años a ahora? Porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Se acuerda cuando hizo el esfuerzo para comprar su primer carrito? ¿Se acuerda cuál fue su primer carrito? Bueno, todos se me quedan viendo así como dicen, ¿qué será carro? Perdónenme, no, si estoy hablando en un español muy bajo, pero el primer automóvil que yo tuve fue un Renault 5. Y era tremendo, hermanos, tremendo. Le sonaba todo menos el radio.
Y ahí andábamos, en ese carrito yo aprendí mecánica porque aprendí a ahogarlo. ¿Se acuerda cuando tenían carburador y había que ahogarlos para arrancar? Y luego tenía un compañero ahí en la universidad que su papá era mecánico y le sabía más. Y entonces me decía, vamos a no sé dónde. Le digo, no aguanta mi carro. Sí aguanta. Dice, vamos a echarlo, ándale. Digo, pero está fallando. No, lo empujamos y lo empujábamos y arrancaba el carrito y nos llevaba. Y luego me dijo, nunca lo hice, hermanos, pero él me dijo, échale carne molida al motor. Y le digo, ¿eso como para qué? Para que se apriete. Y dice, jale mejor la máquina. Y pues mecánico, pero nunca le hice caso, hermanos. Pero bueno, él decía esas cosas. Y ahí andábamos. Ahora vemos tiempo después cómo Dios nos ha bendecido, ¿no? El BMW que está ahí afuera no es mío, pero está bien bonito, ¿no? La verdad es que ahí hay un carro. Gracias a Dios que nos ha bendecido. En el seminario, mi esposa y yo vivíamos en un departamentito donde, pues no, era chiquitito. La verdad es que ahí vivíamos y ahí era cocina, comedor, sala, recámara, estudio. Chiquitito el departamento. Hoy que vivo en el palacio, hermano, pues la cosa ha cambiado. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo lo que Dios nos ha dado. Y Daniel dice aquí, yo puedo servir al rey no por mis habilidades, sino por lo bueno que Dios ha sido conmigo. Déjame le pregunto, ¿cuántos pantalones varones tiene hoy para vestir? Pues todos los recibió del Señor. Mis hermanas, se los voy a poner difícil. ¿Cuántos zapatos tiene usted? Pues todos los recibió del Señor. Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Daniel lo sabía y reconocía que es un Dios poderoso, que es capaz de hacer cualquier cosa en medio de nosotros, pero también reconocía que es un Dios dadivoso. Mire lo que dice: te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. No solamente Dios lo tiene todo, sino también Dios es capaz de darlo todo por nosotros. Dios nos da mucho, hermanos. Quien conoce a Dios sabe que Dios es bondadoso y que da abundantemente de su mano. Creo que ya lo comenté con ustedes, pero no sé si lo ha pensado, hermanos, pero Dios es tan bueno que nos dio sentidos para disfrutar la vida. Porque podría habernos hecho para comer sin que la comida no supiera nada. ¿Se ha pensado en eso? Pudo haberte formado sin darte el sentido del gusto. Y entonces todos los días comerías Sol Brand y te daría lo mismo, no sentirías diferencia. Pero te puso un sentido del gusto para que cuando vayas a las Delicias, a la pastelería, compres un pastel. Ahí sí entendieron lo que dije, ¿verdad? Porque todo el mundo se volteó a ver así. Compres un pastel y digas, este es para mi pastor, y lo traigas para acá, y el otro te lo compres tú, pero lo partas y disfrutes el sabor, porque Dios es un Dios bueno, que nos dio un sentido del olfato para disfrutar de los olores. Y entonces llegues a tu casa, le des un beso a tu esposa y digas, hueles delicioso. ¿A poco no es maravilloso eso, hermanos? Y cuando llegues del trabajo y te dé un beso a ella, digas, pásale a bañarte, ¿no? Entonces ya te bañes y después de eso diga, hueles delicioso. Dios lo hizo con amor para nosotros, porque es un Dios dadivoso, que es capaz de darnos en abundancia, porque nos ha dado mucho más de lo que necesitamos, pero aún así lo que necesitamos ha venido de su mano. Aquellos que conocen a Dios reconocen que todo lo que tienen es porque ha venido de la mano del Señor. Y en tercer lugar, hermanos, los que conocen a Dios muestran contentamiento en Dios. Daniel 3, 17 y 18. Alguno de ustedes que lo pueda leer. Daniel 3, 17 y 18. Está en la pantalla, si no lo encuentra rápido, ahí está. Gracias, hermano. Ahí están ahora los amigos de Daniel, en el mismo libro, pero ahora son los amigos de Daniel, que se niegan a adorar una estatua, y entonces les dicen, pues los vamos a echar al horno de fuego.
Pero estos hombres conocían a Dios también, hermanos. Y el conocimiento de Dios se muestra en el contentamiento con lo que Dios hace en nosotros. Mire el texto, ahí lo tiene en pantalla. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, dice, del horno de fuego ardiendo y de